desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Bienvenidos todos, esto es Emercrit Podcast al aire, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Estamos con una serie desde hace varias semanas ya relacionada con reanimación cardiopulmonar y estamos deconstruyendo la forma en la que hemos visto históricamente la reanimación. Hoy les ofrezco un capítulo que se llama Más allá de las H's y las T's y vamos a tratar de romper un dogma que tiene más de 50 años. Las H's y las T's, las causas reversibles de paro cardíaco. Y hay una reflexión muy importante que estamos obligados a realizar, y es que la reanimación cardiopulmonar ocurre en un paciente claramente que ha presentado paro cardíaco. Y el paro cardíaco suele ocurrir por una causa, por una razón. Las razones pueden llegar a aparecer con el tiempo. El deterioro clínico del paciente se puede ir presentando y finalizar en una parada cardíaca, o en algunos casos puede ocurrir de forma súbita. Sin importar cómo se presente, de forma progresiva, de forma súbita, el paro cardíaco tiene que ser solucionado, y la reanimación cardiopulmonar en general, o por lo menos las maniobras que se describen en los algoritmos, son un mecanismo de soporte de vida que lo único que proveen es tiempo para que desde el punto de vista celular no haya una muerte definitiva. Las compresiones torácicas de calidad, la ventilación con presión positiva, los fármacos, la terapia eléctrica tienen un propósito fundamental, y es ese soporte de mecanismo de soporte de vida. Quizás la desfibrilación pueda tener como propósito fundamental revertir el ritmo y llevar al paciente a un ritmo más organizado, pero si la causa subyacente de paro no se soluciona, entonces probablemente vamos a tener problemas adicionales, porque lo más probable es que el paro cardíaco recurra y el paciente vuelva a entrar en una parada cardíaca en un ritmo equivalente o en cualquier otro. ¿Cómo funciona este asunto? ¿Esto desde qué punto viene? ¿Hace cuánto venimos haciendo esto? Pues la historia de las H's y las T's ya tiene precisamente poco más de medio siglo. Y esta metodología de las H's y las T's, que ha cumplido una función histórica invaluable y que su evolución ha llevado a un punto donde sus limitaciones probablemente superen sus beneficios, pues nos obliga a pensar que es hora de mirar más allá. Vamos a romper la tradición un poco y vamos quizás a proponer algún modelo más fiel a la fisiopatología y a la estadística, que básicamente a una mnemotecnia. Entonces, esta herramienta, que fue desarrollada probablemente a partir de principios de los años 70, se publica por primera vez en el manual de 1975 del curso de ACLS de la Asociación Americana del Corazón, y surge como una necesidad, en un marco estandarizado, con el propósito, que muy noble y pragmático, básicamente era proporcionar a los reanimadores un listado sistemático, muy fácil de recordar, de las principales causas reversibles de paro cardíaco, de las que en ese momento se consideraban como algunas causas reversibles. Y en un entorno de alto estrés como lo es el paro cardíaco, básicamente esto es una herramienta que ofrecía un camino mental para no omitir factores tratables que pudieran cambiar el desenlace del paciente. Ese era el propósito, y creo que continúa siendo el propósito. Y esas primeras guías consolidaban una versión que incluía 4 H's y 4 T's. Las primeras 4 H's eran hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipo o hipercalemia. Y las T's eran neumotórax atención, que en inglés es tension pneumotórax, taponamiento cardíaco y trombosis pulmonar o coronaria, y tóxicos. Esas 4 H's y 4 T's eran un marco inicial que era relativamente conciso, sencillo, y se trataba de etiologías más frecuentes y directamente abordables durante la reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, esta simplificación no fue hecha por precisión. Simplemente fue hecha por facilidad, y era una lista que no
las organizaba en orden de aparición y que había un aspecto muy importante: la reanimación cardiopulmonar y la parada cardíaca ocurren en diferentes lugares, ocurren en diferentes escenarios. No es lo mismo una parada cardíaca prehospitalaria que una parada cardíaca en una unidad de cuidado intensivo. No es lo mismo un paciente con muerte súbita que un paciente en un posoperatorio de una cirugía cardíaca, revascularización de puentes miocárdicos. Eso todo lo tenemos muy claro, y claramente en los diferentes escenarios hay diferentes causas. Este modelo avanzó en el tiempo y solamente hasta el 2005 hubo un cambio significativo. Y en este periodo esta lista se amplió y se empezó a hablar de 6Hs y de 5Ts para dar cabida a la hipoglicemia y al trauma como causas independientes en adultos. Esta expansión es importante y reconocía la importancia de estos factores, pero a su vez añadió un poco más de complejidad y, por supuesto, continuaba con la misma ambigüedad. Entonces, en ese momento de la vida se pensaba que quizás valía la pena buscar las causas, pero seguía con las mismas características. Los algoritmos de paro que hoy utilizamos, yo creo que no han cambiado de forma significativa precisamente desde el 2005, donde desaparecen las 3 descargas consecutivas que dábamos entre el 2000 y el 2005. Los pacientes que tenían fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, se les daba una descarga inicial, si mal no estoy, como de 200, una de 250 y una de 360. La verdad es que lo olvidé, pero sí sé que dábamos 3 descargas y 1 minuto de RCP, 3 descargas y 1 minuto de RCP. Eso cambia en el 2000, en el 2005, y ahí arrancábamos a dar una sola descarga y 2 minutos de RCP, que básicamente es lo que hacemos hoy en día. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo. En el 2010 hay una decisión notable, y es que las guías de ese año eliminaron la hipoglucemia, porque se pensaba que desde la evidencia quizás esto no era una causa común, o que quizás no estaba asociada necesariamente a paro cardíaco, que los pacientes no solían morir de hipoglucemia. Sabemos que hay cientos de complicaciones, que la hipoglicemia profunda genera convulsiones, déficit neurológico, pero que no la asociaban a paro. Pero yo estoy seguro que los que hemos trabajado en escenarios de pacientes críticos sabemos que algunas condiciones, como la sobredosificación de insulina o en algunos casos los insulinomas, podrían llevar a condiciones que puedan comprometer la vida, y que quizás el desaparecer la hipoglicemia de manera tajante no era una buena idea. Y cuando también la hiperglicemia estuvo relacionada, sí tenemos claro que los pacientes no suelen parar por hiperglicemia, sino por complicaciones asociadas. En el caso de la cetoacidosis diabética, quizás más por una acidosis metabólica. En el paciente con estado hiperosmolar hiperglicémico, más probablemente por hipovolemia o por otras complicaciones asociadas. Así que quizás el asunto de la hipoglicemia o hiperglicemia estaban bien eliminadas para el 2010. Hubo otra que desapareció de manera significativa, que fue el trauma, porque se consideraba que los pacientes que tenían parada cardíaca traumática, las causas eran abordadas en otras de las H y otras de las T. Por ejemplo, la hipovolemia, la hipoxemia, el neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco. Y probablemente en este punto sí estemos de acuerdo. Y esa supresión de trauma, considerándolo una categoría muy amplia y redundante, pues creo que no es una mala idea y no fue como una mala decisión. Esta comparativa y estos cambios nos dejan actualmente en lo que tenemos hoy, que son 5Hs y son 5Ts. Y esas 5Hs y 5Ts, que parecen un asunto muy bien pensado y que estructuralmente es algo adecuado, pues nos dejan pensar que existe un problema estructural. Y es que existe una paradoja. Y esta paradoja, que a mí me preocupa, es una de las primeras que vamos a abordar. Esta paradoja, que denominamos la paradoja de agrupar para dividir el pensamiento, es un problema estructural y para mí quizás la mayor debilidad del modelo actual, y que radica en su núcleo, la agrupación por entidades fisiopatológicas que son opuestas. Y les voy a dar un ejemplo de ello. Para mí la primera es la categoría como hipo o hipercalemia. Es un problema mayor, y es un problema mayor porque cuando nos enfrentamos a un paciente que claramente tiene trastornos de potasio, nos enfrentamos a entidades clínicas completamente diferentes. Y este es el punto de partida para esta discusión que tenemos en este momento.
sea cual sea el momento en el que ustedes me estén escuchando. Y el primer razonamiento clínico apareció hace aproximadamente 3 o 4 años mientras nos encontrábamos en el fragor de la pandemia, mientras estábamos esperando que nos llegaran pacientes que estuvieran en condición crítica. Uno de los aspectos fundamentales que ocurrió es que empecé a preguntarle a todos mis colegas en la unidad de cuidado intensivo cuál era su enfoque y su abordaje para un paciente que tenía una hipocalemia como causa probable de paro. Y créanme que tuve tantas respuestas como preguntas realicé. Todos me decían una forma diferente, un abordaje diferente, una forma de pensamiento diferente. Y el escenario que les planteaba era un paciente que se encontraba en una unidad de cuidado intensivo, que tenía una infección micótica y que necesitaba de la administración de anfotericina B, que es un medicamento claramente nefrotóxico que puede generar una toxicidad tubular y que genera unas hipocalemias tremendas, hace precisamente que esos pacientes tengan que ser monitorizados en cuidado intensivo para poder hacer ionogramas con frecuencia y evitar que la toxicidad tubular generara hipocalemia. Pero que en un caso particular donde habían valores por debajo de 1,5, de 1, que podrían generar arritmias y paro, que cuál era la respuesta. Entonces ahí empecé a pensar que quizás valdría muchísimo la pena poder agrupar las causas de paro y darle solución basadas en la evidencia, y más allá de listarlas de una manera en particular u otra, era realmente tomar las medidas necesarias para que los pacientes pudieran ser atendidos y que se empezara a desambiguar un poco esa lista y que, por ejemplo, categorías como hipo o hipercalemia no fueran iguales y que simplemente no se listaran de esa manera, porque es mucho más común las hipercalemias que las hipocalemias como causas de paro, por supuesto, y el tratamiento es completamente diferente. Esto no puede ser más una receta de cocina, porque para los que atendemos pacientes críticamente enfermos, sabemos, por ejemplo, que la hipercalemia se atiende en 3 fases fundamentales. La primera es la estabilización de la membrana. La segunda es la posibilidad que tenemos de mover el potasio del espacio extracelular al intracelular con medidas farmacológicas. Y la tercera medida y la más eficiente es la eliminación del potasio, en este caso en particular con terapias de soporte renal como la hemodiálisis o la hemodiafiltración. Que eso lo tenemos claro, porque no es una receta de cocina, simplemente es el pensamiento crítico, mientras que la hipo necesita, por supuesto, reposición, y la forma en la que se haga pues será la que genere al final un mejor o un peor pronóstico. Entonces, esto ocurre, pero también lo mismo ocurre en el caso de la hipo y la hipertermia. Siéndoles muy sincero, la hipotermia es una causa de paro más o menos común en otras latitudes. Acá en el trópico no suele ser nuestra causa preponderante, pero también hay un aspecto fundamental y poco o nada se habla de la hipertermia o del golpe de calor, que en términos generales es una causa de paro que no se suele manifestar de forma habitual y que básicamente de la que se habla, de la más común y de la más frecuente, de la hipotermia. Pero también sabemos que en los países en los que hay etapas en las que se presentan fríos extremos, los países del norte o del sur, pues también hay etapas o épocas como en el verano extremo donde se presentan muertes por golpe de calor. Y creo que eso es una deuda pendiente que tienen las guías y donde quizás la hipotermia sea una causa de paro y la hipertermia otra completamente diferente. Y lo mismo pienso de los trastornos del potasio. Una cosa es la hipocalemia y una cosa completamente diferente es la hipercalemia, y creo que a este punto entonces van aumentando las H's y probablemente van a aumentar las T's. Así que cuando tenemos problemas diametralmente opuestos, vamos a tener que tener cosas en consideración. Y no he hablado de los trastornos relacionados con hidrogeniones, o sea, con la acidosis, porque la alcalosis también quizás podría llegar a ser un problema del que vale la pena tener una respuesta adecuada. A este punto, entonces, entendemos que la búsqueda de la causa de paro se convierte en una prioridad. Y yo les digo que para mí es bastante difícil estimar con precisión, de todos los paros cardíacos que se generan en todos los escenarios posibles, qué porcentaje de paros cardíacos tienen una búsqueda activa de la causa de paro. Pero yo sé que son muy pocos. Yo puedo llegar a estimar, y no tengo datos porque no existen datos, que aproximadamente 8 de cada 10 paros se hacen simplemente llevando a cabo mecanismos de soporte de vida y que sea lo que Dios quiera. Y que muchos de esos paros están
precisamente porque la causa de paro se está interviniendo durante la reanimación cardiopulmonar. La hipoxia, por ejemplo, que la hipoxia continúa y sigue siendo la causa más común de paro en los pacientes al interior del hospital, y que ante definitivamente la incapacidad a veces de buscar la causa de paro, simplemente el establecimiento de las maniobras de reanimación puede solucionar parcialmente esta causa de paro y básicamente generar retorno a la circulación espontánea. Pero muchas otras causas de paro a veces no se pueden llegar a solucionar de manera expedita, y ese aspecto termina siendo un asunto importante. Así que para mí el eslabón perdido de la reanimación cardiopulmonar es la búsqueda de la causa como verdadera prioridad. Y si nosotros pensamos en la forma en la que este ritual, en la que esta forma en la que se reanima habitualmente es muy parecida, donde se inician compresiones torácicas, donde se ventila el paciente, donde se administra adrenalina, y donde hoy quizás la visión continúa siendo la visión de hace 20 años, donde el líder de la reanimación pocas veces toma su papel de líder y se centra precisamente en ese propósito fundamental de la búsqueda y la solución de las causas de paro, y más se convierte en un miembro más del equipo de reanimación, con dos visiones muy particulares. En los lugares donde no hay mucha gente, el líder suele tomar la vía aérea y encargarse de eso, y su carga cognitiva se centra precisamente en el momento del aseguramiento de la vía aérea y descuida su papel y su rol fundamental como el de toma de decisiones, o por supuesto el de la búsqueda de las causas de paro. Y en algunos casos en particular, el líder simplemente es la persona que le recuerda al equipo de reanimación lo obvio: cada cuánto se debería administrar adrenalina, o cuándo se debería administrar amiodarona, o hacer cosas que pueda que tengan o no beneficio, como la administración de bicarbonato cuando esté o no esté indicado, de calcio, o de cualquier otra de esas medidas. Incluso más recientemente se ha añadido un nuevo personaje a la reanimación cardiopulmonar, el que conocemos como el supervisor de la RCP, que para mí termina siendo burocracia en el paro cardíaco, una persona más que le recuerde a la gente que debería hacer lo que se supone que sabe que debería hacer. Es un aspecto que básicamente no funciona, y estoy seguro que no funciona porque nosotros tenemos algunas otras herramientas muy útiles. Una reanimación correctamente ejecutada necesita personas entrenadas, y que cada persona haga lo que se supone que sabe hacer bien. El de las compresiones se supone que lo sabe hacer muy bien, y que hoy en día existe tecnología para retroalimentación en tiempo real, que la traen a los monitores desfibriladores, y que de hecho hay dispositivos para ese propósito, y que también existen formas de monitoría como la capnografía continua, que permiten que quien haga compresiones sepa qué es lo que está haciendo, está entrenado, se supone estar entrenado. El de la vía aérea, pues si le entregaste esas responsabilidades porque sabe qué es lo que está haciendo y debería hacerlo. Y básicamente cualquier miembro del equipo de reanimación puede apoyar en un momento determinado para hacer algunas observaciones si es que las cosas no funcionan como deberían. Así que el líder debería tener una carga cognitiva diferente a ser parte del equipo de reanimación, y básicamente centrarse en lo que es elemental y muy importante, y es centrarse en buscar y solucionar la causa de paro. Pero básicamente esto de lo que estamos hablando hoy termina siendo una verdad bastante incómoda que se refleja en las estadísticas. Y es que las cifras globales de supervivencia en paro cardíaco pintan un escenario que para mí no es lo que quisiéramos, y que pone de manifiesto muchas de las limitaciones de nuestro enfoque actual. Muchas. Sabemos que la reanimación cardiopulmonar desde la evidencia no se hace de la mejor manera, porque hay muchas cosas que no podemos lograr saber a partir de ensayos clínicos por condiciones éticas, logísticas y demás. Y es que a pesar de que pasan y pasan las décadas, que mejoran los sistemas de emergencia, que cambiamos la forma de reanimación, que utilizamos la mejor evidencia disponible supuestamente y organizamos las intervenciones de la mejor manera, la supervivencia general de un paro cardíaco extrahospitalario sigue siendo dramáticamente baja, y que ronda en promedio el 10 al 12%. Hay sistemas prehospitalarios notables, como el sistema de King County, del que hablé la semana pasada cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar mecánica, que es muchísimo mayor, pero en términos generales es del 10 al 12%, y en otros lugares incluso peor. Y la mayoría básicamente no mejora por muchas razones, y es que se necesita mucho más que lo que hacemos hoy en día para mejorar esos valores y esos datos.
Y cuando se trata del entorno intrahospitalario, las cifras suelen ser mejores, incluso duplicar estos valores. La supervivencia puede ser buena en centros de calidad con alrededor del 20 al 25%. Estas estadísticas no solamente representan tragedias individuales, sino que también revelan una falla sistémica. El algoritmo por sí solo claramente no es suficiente. Y eso es una verdad, y es una verdad que incomoda. Porque básicamente, si nosotros estamos tratando de que se atribuya la supervivencia a esa forma casi robótica del ciclo de compresiones, ventilaciones y fármacos, sin que se inicie una investigación diagnóstica paralela, bien hecha, pues nunca vamos a tener mejores resultados. Y por consiguiente, pues los pacientes tendrán el desenlace que se espera que tengan. Porque probablemente una causa de paro que pudo haber sido revertida termina convirtiéndose en una fatalidad más y parte de la estadística. Y esto no ha cambiado de forma significativa en los últimos 15 años. Entonces, yo considero que existe un déficit crítico y es que hay una ausencia de un esquema mental para la búsqueda. Ninguno de los programas de reanimación cardiopulmonar modernos nos provee un esquema de pensamiento crítico que ayude con la búsqueda de las causas de paro. Y muy desafortunadamente, en los programas de entrenamiento, como en el programa de entrenamiento de ACLS, simplemente en uno de los videos que se llama enfoque sistemático, las causas de paro simplemente son recitadas, como se ha hecho en los últimos 50 años. Esto es bastante preocupante y es un problema profundo que se origina en la raíz misma de nuestra formación. Desde el punto de vista educativo, nos hemos centrado absolutamente de una manera abrumadora a perfeccionar la ejecución de los algoritmos, a que el soporte vital sea bien hecho, pero el pensamiento crítico se ha hecho a un lado. Y se ha hecho a un lado, y es que precisamente cuando nos relacionamos con las H's y las T's, esto se termina convirtiendo en una lista de verificación pasiva y no una herramienta de diagnóstico activo. Y cuando nos preguntamos si era una H o si era una T, esto carece de un proceso mental organizado para investigar y confirmar cuál es la causa y tratarla, por supuesto. Y esto es una de las fallas más significativas en la educación en reanimación moderna, porque nos hemos formado y nos hemos vuelto excelentes técnicos en RCP, en hacer las medidas y las maniobras de RCP, pero hemos fallado en crear verdaderos detectives diagnósticos en escenarios de paro cardíaco. Y eso lo lamento porque yo llevo 20 años y he tenido ese despertar de la conciencia hace mucho tiempo, pero no he sabido cómo compartirlo. Mi responsabilidad ahora, y es que todos ustedes saben que yo pertenezco a un grupo editorial que desarrolla programas de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar, considero que esta es una necesidad manifiesta y créanme que todos los días estoy pensando en cuál es la forma para hacerlo. Básicamente sabemos que es necesario elevar esa búsqueda de la causa, no más o no solamente un mero punto de un listado, sino la piedra angular sobre la que se construye la reanimación cardiopulmonar, que es la determinación de la etiología del paro cardíaco y básicamente buscar. Entonces vamos a deconstruir muy bien esto y vamos a hablar de algunos aspectos que yo considero que terminan siendo muy importantes. Y es que que pensamos que es un enfoque único para ambos escenarios, prehospitalario y hospitalario, ignora las probabilidades pretest, ignora de manera absolutamente peligrosa la estadística y puede llevar a los clínicos por un camino diagnóstico de baja probabilidad mientras se agota el tiempo. Por cada minuto que pasa, ya saben que las posibilidades de supervivencia van a disminuir, y es que la evidencia epidemiológica reciente exige una reevaluación fundamental de este enfoque. Deberíamos pasar de una lista de verificación memorizada a un proceso de pensamiento basado en la probabilidad y que sea dependiente del contexto. Por supuesto, cuál fue la causa de paro, cuál es el momento, cuál es el lugar y cuáles son las herramientas que tengo en un momento determinado para poder solucionarlo. Básicamente tenemos que seguir avanzando en este proceso, y es que cuando hemos revisado la evidencia, encontramos un análisis comparativo de la prevalencia de las etiologías de paro cardíaco. Esta revela una divergencia fundamental. Mientras que el paro cardíaco extrahospitalario está dominada generalmente por eventos cardíacos primarios, muerte súbita de origen cardiovascular, generalmente oclusión proximal de una de las coronarias, ostial o proximal, que desencadenan una muerte cardíaca súbita.
el panorama dentro del hospital es marcadamente diferente. Hay un metaanálisis que se publica en el 2022 sobre las causas de paro intrahospitalarias que demuestra que las causas más frecuentes a menudo no son las que ocupan los primeros lugares o los preponderantes en la mnemotecnia tradicional de H's y T's. Y esta disparidad no es una mera curiosidad académica, por supuesto que no. Tiene profundas implicaciones para la estrategia de reanimación y esto yo creo que tenemos que tenerlo en consideración. En este metaanálisis se publican una prevalencia comparativa de las etiologías del paro cardíaco al interior y fuera del hospital. Y encuentra, por ejemplo, que la etiología más común dentro del paro cardíaco intrahospitalario es la hipoxemia, más o menos teniendo una prevalencia entre el 24 y 26%. La media varía de manera significativa y van desde el 14.19 hasta el 38.74%. Depende de los centros donde esto se puede llegar a tener en comparación. Mientras que en el escenario prehospitalario no es la causa principal, sin embargo hay algunos escenarios como el ahogamiento, la asfixia y los trastornos asociados en un grupo de pacientes en particular que podrían ser causas de paro no despreciables, pero no con un porcentaje tan alto como ocurre dentro del hospital. Los pacientes que tienen como causa fundamental de paro la trombosis coronaria o el síndrome coronario agudo, dentro del hospital se estima que es aproximadamente un 18%, mientras que en el escenario prehospitalario la muerte súbita cardiovascular ocupa casi el 70% de los pacientes. De acuerdo a las series está entre el 65 y el 68%. Hay una causa que no suele aparecer y es que hay unas arritmias primarias, arritmias que no se tienen en consideración y que son una causa importante de paro y que en el escenario hospitalario se estima que pueden variar de acuerdo al centro, por supuesto. Aproximadamente el 15% de los paros cardíacos son arritmias primarias que pueden ocurrir por otras razones diferentes como cardiomiopatías virales, pacientes con canalopatías o con trastornos que puedan ser arritmogénicos. Mientras que en el escenario prehospitalario ese valor no lo conocemos y que puede ser quizás el mecanismo final común de la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, pero la prevalencia como causa primaria isquémica parece no ser menor. La hipovolemia también en el hospital puede ser aproximadamente de un 15%. La causa principal puede variar de forma significativa entre trauma y no trauma, y este aspecto es importante y para el escenario prehospitalario variará de manera significativa. Hay una que es muy preocupante, y aquí la vamos a hablar de manifiesto, y es que la sepsis es una causa importante de paro y muerte. No creo que valga la pena reducir la sepsis a causas subyacentes que están en las H's y las T's. A mí me parece que es una omisión grave que la sepsis y que la sepsis grave nunca hayan sido consideradas dentro de las causas de paro, que para mí la sepsis como tal debería tener un papel fundamental acá. La sepsis debería estar considerada y sobre la sepsis se debería trabajar. Se estima que el paro cardíaco asociado a sepsis en los hospitales puede estar alrededor del 14.3% como causa subyacente, y en el escenario prehospitalario no se conoce con certeza, pero sí sabemos que es una causa muy importante. Sabemos que muchos de los sistemas prehospitalarios se han centrado históricamente en la atención de trauma y poco o nada en el paciente con una emergencia que no se relaciona o con emergencias que no se relacionan con trauma. La emergencia médica no traumática no parece ser una causa importante en muchos sistemas prehospitalarios o una causa de despacho muy importante, pero creo que vale la pena que se tenga en consideración y que en muchos datos la data tenga que seguir funcionando para que esto podamos llevarlo a cabo y lo podamos analizar. En muchos casos no se puede analizar porque no tenemos datos suficientes. La insuficiencia cardíaca no suele aparecer como parte de las H's y las T's. Puede ocupar en el hospital un poco más del 10%, y es que los pacientes suelen tener paradas cardíacas en el contexto de falla cardíaca. Yo les voy a pedir por favor que no se queden pensando que la falla cardíaca es una enfermedad terminal de un grupo poblacional específico de por ejemplo, pacientes muy ancianos que ese es el final de su vida. Yo les quiero contar que existen muchas miocardiopatías que cursan con fracciones de eyecciones muy reducidas y que su descompensación puede llevar a paro cardíaco, y que la falla cardíaca propiamente dicha puede ser la causa de paro. Entonces,
sabemos que eso es una comorbilidad de muy alta prevalencia en pacientes y que también puede generar paro cardíaco prehospitalario y que muchas veces se considera como el sustrato final. Pero yo creo que es hora de pensarlo y es hora de asumirlo, porque los pacientes que tienen una descompensación severa de falla cardíaca que lleva a la muerte, probablemente esa descompensación severa de la insuficiencia falla cardíaca que lleva a la muerte lleva al paciente a un choque cardiogénico, y que parte de la solución posteriormente es precisamente el manejo apropiado de la falla cardíaca en el contexto del choque, que hay que tenerlo en consideración. Con respecto al TEP, la frecuencia no es menor, pero no ha sido muy documentada como una causa no agrupada por separado. Sabemos que la embolia pulmonar o la tromboembolia pulmonar en el escenario hospitalario tiene una frecuencia que variará, pero que en el escenario prehospitalario es bastante difícil de cuantificar con precisión. Entonces, básicamente está ahí, hace parte del escenario, pero los datos siguen siendo dispares entre lo prehospitalario y lo hospitalario. Con respecto a los trastornos del potasio, sus frecuencias tampoco tienen unos valores muy bien cuantificados, no están bien definidos, y prehospitalariamente hay algunas poblaciones específicas en las que se sospecha. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal que están en terapia de soporte renal y que no han podido ser sometidos a diálisis por la razón que sea. Pueden ser pacientes que pueden cursar en su parada cardíaca con trastornos de potasio, en este caso hipercalemia, asociada probablemente a acidemia metabólica. Pero los trastornos de potasio y la hipocalemia en el escenario prehospitalario son difíciles de diagnosticar y son difíciles de pensar en pacientes en particular que puedan tener ese trastorno. Con respecto al taponamiento cardíaco, en el escenario prehospitalario es bastante raro cuando no es traumático, sobre todo porque es difícil pensarlo. Los pacientes con otras etiologías que pueden tener taponamientos cardíacos son más difíciles. Los pacientes que puedan tener una serositis, los pacientes que cursan con enfermedades autoinmunes, los pacientes que puedan llegar a tener cualquier otra patología no traumática, pues hace que ese reto diagnóstico sea mayor. Mientras que en el hospital los valores van a cambiar porque, por ejemplo, los pacientes que están en posoperatorios de cirugías cardíacas pueden cursar con taponamiento cardíaco como causa primaria de paro, y de acuerdo al centro, si es un centro de referencia de cirugía cardíaca, probablemente sea una causa más común. Con respecto al neumotórax, decir que como causa hospitalaria no es común, por lo menos no es común el neumotórax no traumático. Eso puede llegar a aparecer en algunos pacientes que pueden estar ventilados, ¿cierto? Y que puedan tener lesiones subpleurales, bulas pulmonares, por ejemplo, o lesiones enfisematosas que pueden generar ruptura y neumotórax. Y en el paciente traumático, probablemente en el escenario prehospitalario, es una causa común de paro, y por supuesto también cuando llegan al servicio de urgencias en los hospitales. Y una de las preocupantes son las intoxicaciones o las toxinas, porque el espectro acá es muy, muy amplio. En el 2023 se publica una revisión bastante importante que debería ser parte fundamental de todos los procesos de formación en reanimación cardiopulmonar, porque es que es un verdadero reto y que varía de manera significativa la causa de paro asociado a un tóxico. Algunas de ellas porque generan toxicidad cardíaca directa, algunas otras porque generan disfunción celular, algunas otras porque la interacción farmacológica genera problemas. Y definitivamente sí que es un reto y hay que tenerlo en consideración. Nos quedan un par que son los trastornos como la acidosis, que no suele ser cuantificada como causa primaria. A menudo termina siendo la consecuencia o se solapa y no se sabe si es causa o consecuencia. Y la hipotermia no suele estar agrupada en el metaanálisis del que les estuve haciendo mención, porque de esto estamos hablando todavía. Entonces, básicamente hay muchos datos que nos terminan haciendo falta. Así que si hablamos de un análisis que esté basado en la evidencia y en la prevalencia del manejo, tenemos que revisar qué es lo que dice ILCOR. Y es que ILCOR termina agrupando y sigue pensando que estas causas terminan siendo las causas habituales y que no debería cambiar mucho y de forma significativa lo que venimos haciendo. Sin embargo, yo creo que vale la pena que hagamos una revisión de esa vía final para poder establecer qué es lo que deberíamos hacer, cómo deberíamos desarrollar nuestro pensamiento y hacia dónde debería estar
básicamente dirigido. Entonces, aspectos fundamentales hacia donde deberíamos dirigir hoy el pensamiento relacionado precisamente con las causas de paro reversibles. Nuestro pensamiento debería estar enfocado en un contexto y debería estar enfocado en una forma sistemática de buscar las causas. La primera, y yo creo que obvia, es que el mecanismo de soporte de vida, la reanimación cardiopulmonar, tiene que estar bien hecha. Y tiene que estar bien hecha para que la causa de paro pueda ser buscada y que lo que está ocurriendo durante el paro no sea además una sumatoria. Lo que les quiero decir es que un paciente que haya entrado en parada cardíaca por una razón, les voy a dar un ejemplo, por un paro cardíaco asociado a una oclusión de un vaso epicárdico, por un síndrome coronario agudo, que es reanimado de una manera inadecuada, que está generando o empeorándose en él la hipoxemia y que probablemente las compresiones son de mala calidad y empeoran muchísimo más el cuadro. Al final, si es que tiene retorno de circulación espontánea, va a tener una causa de paro parcialmente solucionada o no solucionada, como el síndrome coronario, probablemente no solucionada hasta que no se haya llevado a hemodinamia, y por ahí derecho una acidosis respiratoria porque tuvo retención de CO2 porque no se ventiló adecuadamente, una acidosis metabólica hiperlactatémica, y esas condiciones pueden aumentar la mortalidad. Y en este caso no solamente no ser necesariamente las causas iniciales, pero se suman, terminan siendo causas sumatorias que se hacen probablemente por una reanimación de mala calidad. Lo mismo ocurre con el manejo de la vía aérea en paro cardíaco. Y yo creo que ustedes están conmigo con un escenario de terror que ha pasado con bastante frecuencia. Seguimos pensando que la intubación endotraqueal temprana en el paro cardíaco puede ser una herramienta adecuada. Y seguimos teniendo muchos escenarios donde no tenemos una forma objetiva de la verificación de la posición de los dispositivos, especialmente de los tubos endotraqueales. Con bastante frecuencia entonces los pacientes paran, hacen una parada cardíaca, se inician las maniobras de reanimación y el líder que toma el lugar en la vía aérea, que además es incorrecto, pero ocurre, va y hace un intento de intubación. Generalmente los intentos de intubación en paro cardíaco deberían básicamente ser bien coordinados, bien pensados y bien estructurados, porque es una intubación diferente. En este caso en particular no se necesita el concurso de fármacos, no se necesita administrar medicamentos, simplemente se necesita la preparación de todo el equipo, laringoscopio, tubo, una jeringa con que fijar y con que verificar. Y la forma más adecuada de verificación es la capnografía, pero sabemos que en muchos escenarios la capnografía no está disponible. Y por esta razón es que se hace una intubación parecida a la intubación particular. Si es que el que está llevando a cabo la intubación es lo suficientemente hábil, trata de hacer laringoscopia y paso del tubo mientras las compresiones no se interrumpen. Eso suele ser un error generalmente. Uno puede intentar la laringoscopia mientras hacen compresiones, pero para el paso del tubo se necesita detenerlas, porque suele moverse mucho la glotis y uno podría lesionar al paciente, especialmente si está haciendo un intento de intubación con una guía rígida. Como quiera que sea y como quiera que se intente, una vez se considera que el paciente se le ha logrado intubar, se necesita la verificación. La verificación más habitual cuando no hay tecnología de por medio, básicamente es la auscultación. Y para auscultar se necesita detener las compresiones y ventilar el paciente. Verificar en epigastrio, luego en vértices, luego en campos y bases de forma comparativa para establecer. Y posteriormente fijar el tubo endotraqueal. De lo que estamos absolutamente seguros es que a lo largo del tiempo, muchos pacientes, y más por la premura de la necesidad de compresiones ininterrumpidas, se continúa rápidamente con las compresiones y no estamos seguros si el tubo quedó en el lugar apropiado ante la falta de capnografía continua. Y este simple descuido podría perpetuar el paro cardíaco y básicamente hacer que muchos pacientes no salgan. De los que no se estaba esperando que salieran, pero básicamente no salen y no van a salir precisamente porque la hipoxemia va a perpetuar el paro cardíaco. Así que este aspecto termina siendo clave y termina siendo fundamental y que muchas veces no se tiene en consideración. O sea que el manejo del paro cardíaco tiene que ser integral y que tiene que ser básicamente dirigido a una solución integral de las causas de paro y de las causas de paro que van a aparecer en un momento determinado asociadas precisamente a la situación de paro cardíaco. Entonces seguimos pensando que deberíamos transformar la forma en la que hoy pensamos en la reanimación cardiopulmonar. Hoy
tenemos una obligación, y esa obligación es una mirada hacia el futuro. Y esa mirada hacia el futuro nos obliga a pensar que lo que venimos haciendo hoy quizás no sea lo correcto. Y es que más allá de la mnemotecnia, hay otras causas de paro que tenemos que empezar a considerar hoy en día, y la lista en nuestra cabeza tiene que ampliarse. Si hoy estamos reanimando con una lista de 5H y 5T como causas de paro, entonces vamos a tener problemas y problemas críticos. Entonces, yo creo que la contribución más revolucionaria al entendimiento del paro cardíaco en esta última década proviene, sin ninguna duda, de un análisis epidemiológico riguroso de esos datos en el entorno intrahospitalario y quizás también en el entorno prehospitalario cuando se publican datos. Y estos datos revelan una verdad que para mí es muy incómoda. El algoritmo ACLS que se construye en torno a las H y las T está muy mal equipado para abordar causas más comunes del paro cardíaco intrahospitalario. Y esto pues se pretende y pretende básicamente abrir los ojos para que esta mayoría de causas ocultas o etiologías ocultas se argumenten, y que esta omisión en la formación tradicional para mí representa un punto crítico que hay que tener en consideración. O sea que una realidad del paro cardíaco intrahospitalario impulsada por datos nos permite tomar en consideración lo siguiente, y es que cuando reexaminamos los hallazgos de este metaanálisis del que les vengo hablando de 2022, observamos a partir de un patrón muy claro, y es que las 6 causas más frecuentes de paro cardíaco intrahospitalario son en su orden: la hipoxemia con un 26.5%, el síndrome coronario agudo con un 18.2%, las arritmias que aparecen de forma primaria, como les decía, en trastornos como las canalopatías y otras, un 15%, la hipovolemia un 14.8%, la sepsis un 14.4% aproximadamente, y la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca un 12.6%. 3 de estas 6 causas principales en su conjunto, que representan más del 40% de todos los paros cardíacos intrahospitalarios que ocurren en salas generales de hospitalización, están completamente ausentes de la mnemotecnia de las H y las T. Y esto para mí es un desajuste en el dogma enseñado y la realidad clínica observada, que exige una, por supuesto, recalibración de nuestro enfoque diagnóstico durante un paro intrahospitalario. Entonces, ¿cómo avanzamos? Pues hay otras cosas que tenemos que empezar a pensar. Una de ellas es, por ejemplo, las arritmias primarias, que para mí es una causa olvidada en los ritmos no desfibrilables. ¿Y a qué estoy haciendo referencia? Entonces hay un mito clínico, y es que los ritmos no desfibrilables, como la actividad eléctrica sin pulso y la sístole, son exclusivamente problemas mecánicos o metabólicos. Sin embargo, hay datos que demuestran que hay arritmias primarias que son la tercera causa de paro más común dentro del hospital, que equivalen, como ya les había dicho, a un 15%, y esto desafía una concepción tradicional. Una enfermedad primaria del sistema de conducción, por ejemplo, una bradicardia extrema que se puede deteriorar, y no necesariamente por hipoxemia, sino porque hay un trastorno estructural del sistema de conducción. Por ejemplo, los pacientes que tienen bloqueos auriculares ventriculares completos, un bloqueo AB completo, un bloqueo AB tercer grado, que pueden hacer inicialmente manifestaciones de bajo gasto y luego parada cardíaca, o la progresión final de una taquicardia ventricular que agota la reserva energética del miocardio y que puede manifestarse en paro como una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia. Y básicamente esto a veces no se tiene en consideración, y aunque los pacientes tengan paro cardíaco al interior del hospital, no siempre son paros cardíacos presenciados de inmediato. Esto se da más de manifiesto cuando ocurre en las salas de hospitalización general, donde los pacientes no siempre están monitorizados, no suelen estar monitorizados, y no necesariamente siempre están acompañados. Algunos pacientes pueden estar por periodos de tiempo solos, y los paros cardíacos no necesariamente están o son siempre presenciados. Quiero retomar una vez más la sepsis y la cascada inflamatoria que conduce a colapso circulatorio. Me parece muy importante, y me parece que es una omisión escandalosa, y es que la sepsis es una de las principales causas de ingreso a las unidades de cuidado intensivo. En nuestra UCI, muchos de nuestros pacientes ingresan por sepsis, muchos porque están en proceso de monitoría en posoperatorios, en posquirúrgicos importantes, algunos otros porque tienen enfermedad coronaria y evidentemente están en proceso de revascularización, otros porque pueden estar en vigilancia prequirúrgica porque tienen enfermedades valvulares, etcétera. Pero la sepsis es una causa muy, muy importante. Y la fisiopatología en el paro cardíaco por sepsis claramente es multifactorial. Una de ellas, la primera, es una vasodilatación profunda. Recordemos que la sepsis genera un choque de tipo distributivo que conduce precisamente a una hipovolemia relativa.
También hay una gran liberación de citoquinas proinflamatorias y endotoxinas que causan una depresión miocárdica real y que a medida que avanza el choque, la acidemia metabólica pues también genera esa depresión miocárdica directa. Hay algunos trastornos metabólicos severos que también contribuyen al colapso celular y en este caso particular el manejo del paro por sepsis es básicamente en realidad el manejo de una sepsis severa en la fase periparo. Esto incluye la reanimación agresiva con volumen, la administración temprana de antibióticos dirigidos y si no se pueden dirigir pues de amplio espectro y el soporte vasopresor que se suele utilizar, pero en el paro cardíaco probablemente si no lo hemos ni siquiera considerado como una causa de paro porque generalmente podemos pensar que es hipovolemia, asumirlo como tal o asumirlo como una acidosis o asumirlo como una hipoxemia. No sé cómo lo piensen cuando ustedes están entre el escenario de un paciente que para por sepsis, pues claramente será muy difícil solucionar la causa de paro, porque este en particular nos deja una cosa de manifiesto, y es que no es una causa única. Si un paciente para por sepsis, seguramente para por esa depresión miocárdica, por una severa acidosis metabólica y probablemente por una vasodilatación excesiva y por una hipovolemia relativa. Entonces, consideraríamos o vale la pena considerar la sepsis en un clúster aparte y no simplemente seguirla ignorando. ¿Y cómo les va a los pacientes que reanimamos con sepsis o que paran por sepsis? Los datos varían de forma significativa y es que la reserva fisiológica del paciente que está cursando con sepsis puede tener alguna relación con su pronóstico final, pero creo que eso vale la pena tenerlo en consideración. Habíamos hablado un poco de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada como fisiopatología de paro cardíaco por fallo de bomba, que una vez más les insisto, puede ser parte de hasta un 12.6% de los paros cardíacos intrahospitalarios y que representa en muchos casos un evento terminal de bomba y que en esos pacientes puede que no haya nada que hacer, pero en algunos otros centros se entiende que esta disfunción sistólica o diastólica severa puede conducir básicamente a un corazón a mantener un gasto cardíaco mínimo que puede resultar en choque cardiogénico y luego en paro cardíaco. Sin embargo, sabemos que en algunos lugares pueden haber medidas avanzadas para poderle dar soporte a esos pacientes, que no es lo que está disponible en todos los lugares, pero en nuestro centro, por ejemplo, los pacientes que tienen un choque severo con una respuesta limitada a la inotropía, hay posibilidades como los balones de contrapulsación intraórticos, que son una medida de soporte circulatorio que se pueden establecer. A veces los pacientes pueden tener una mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, cuando se pueden reperfundir si es que la causa de la descompensación de la falla ya establecida es enfermedad coronaria. En algunos pacientes quizás el deterioro en la fracción de eyección puede ser el final de su vida y llegar a interpretar esto necesita bastante formación. Pero hay algunos pacientes, por ejemplo, como los pacientes con miocardiopatías virales que cursan con fallas cardíacas agudamente descompensadas con fracciones de eyección bajas, pueden ser candidatos a algunas terapias que pueden ser puentes muy importantes para poder soportar o darles esa medida de asistencia hasta que se puedan llevar a cabo procesos un poco más complejos como el trasplante o la implantación de dispositivos de asistencia ventricular que son hoy posibilidades latentes en muchos países. Entonces estos pacientes pueden ser subsidiarios de algunas intervenciones como Impela o la colocación de ECMO venoarterial como un puente hacia la recuperación, un trasplante o toma de otras decisiones, que eso se tiene que tener en consideración y que en los algoritmos de reanimación moderno no son cosas en las que hoy estemos tomando unas medidas significativas. Así que además de las H y las T, que no les estoy diciendo que no sirvan ni mucho menos, sino que el pensamiento tiene que ir mucho más allá, deberíamos pensar también en SAF. SAF es sepsis, arritmias y fallo de bomba como causas adicionales de paro, especialmente intrahospitalario, que creo, sin ninguna duda, que vale la pena tener en cuenta. Hay algunas otras cosas que creo que también han sido olvidadas y es el paro cardíaco que puede ocurrir en circunstancias especiales. Y yo sé que hay capítulos de paro cardíaco en situaciones especiales, pero que se tendrían que unir a esta lista de causas reversibles, como el paro cardíaco en el embarazo, que creo que vale la pena tener en consideración porque la compresión aortocava en ese útero grávido es una causa importante de complicaciones y puede básicamente estar asociado. Así que
ahí tienen que haber algunas modificaciones en el manejo, en el desplazamiento lateral del útero, en el manejo de la vía aérea, en el acceso intravenoso y en pensar en la posibilidad de la cesárea perimortem, más que para el niño, para la madre. Y ya tendremos un capítulo porque tengo hace mucho tiempo ganas de que hablemos de cesárea perimortem y de todas las implicaciones que tienen. Estoy buscando a la persona experta porque claramente yo no lo soy para que podamos hablar de cesárea perimortem. Otra causa adicional de paro de la que podemos hablar y la que podemos tener muchas discusiones es la anafilaxia. Para mí es una omisión grave y la anafilaxia ha tenido que ser considerada durante mucho tiempo como una causa de paro adicional. Y es que claramente los pacientes que paran por anafilaxia y están en un lugar adecuado, la administración de la adrenalina durante el paro cardíaco termina teniendo su papel. Y por supuesto, la ventilación con presión positiva pues ayuda a la hipoxemia producto de lo que está ocurriendo. Y esto pues claramente es importante, pero no por ello podemos pensar que la anafilaxia no sea considerada una causa de paro y no tenga que ser abordada con la importancia que ésta merece. Y es que precisamente una de las medidas más importantes para la atención del paro cardíaco en las unidades de cuidado intensivo, que a veces no se hace de forma sistemática, es que todo paciente que para se les debería detener las bombas de infusión, detener todas las infusiones. Y eso es una discusión que tengo con muchos colegas en las unidades de cuidado intensivo, porque algunos consideran que durante la parada circulatoria el soporte vasoactivo debería continuar. Y no, todas las infusiones deberían ser detenidas, porque es un momento muy importante para reevaluar si es que realmente no hubo un error grave, una omisión o una confusión con respecto a la infusión y si es que lo que le estamos administrando es lo correcto, porque hasta no determinar con claridad la causa de paro, quizás la anafilaxia o el error en la medicación o en la velocidad en la que se está pasando la medicación podría ser una causa adicional. Esto yo creo que hay que tenerlo en consideración y hay que pensarlo. Entonces, aspectos que creo que vale la pena tener en consideración. Sabemos que el asma como causa de paro, el asma grave, se tiene en consideración y se asocia a hipoxemia. Esto es sí, pero también no es cierto del todo. Los pacientes que hacen asma cercano a la muerte tienen dos condiciones muy importantes y una de ellas es que el fenómeno de atrapamiento aéreo también genera un fenómeno de hiperinsuflación dinámica generando autopip y esto también puede llevar a cabo una disminución en el gasto cardíaco. Entonces hay que tener en consideración que el paro cardíaco por asma grave no es una entidad meramente hipoxémica, sino que también hay algunas otras consideraciones que pueden llegar a ocurrir. Por ejemplo, un asunto natural que lo podemos discutir luego con detalle, pero que vale la pena, es que cuando tenemos pacientes con asma, con aumento en las resistencias de la vía aérea, pacientes difíciles de ventilar, una conducta que suele ocurrir con mucha frecuencia es que los relajamos, ¿cierto? Les ponemos relajación neuromuscular para facilitar la ventilación mecánica. Parece que en el paciente con asma les va peor, porque la relajación neuromuscular, más allá de favorecer la ventilación, la puede empeorar por la relajación del músculo liso bronquial, que más allá de generar broncodilatación puede empeorar la broncoconstricción. Esto es una cosa que hemos discutido ampliamente y que llegará el momento donde vamos a definir basados en la evidencia, en una búsqueda, si es que esta propuesta de este modelo fisiopatológico realmente tiene o no tiene sentido, pero vale la pena tenerla en consideración. Entonces, creo que entre las causas de paro, eso hay que tenerlo en absoluta revisión constante, porque no es una causa de paro asociada precisamente sola y exclusivamente a la hipoxemia. Claramente los programas de reanimación cardiopulmonar actual no hablan del manejo del paro cardíaco después de cirugía cardíaca, y es que las causas de paro en el posoperatorio inmediato de cardio van a variar de forma significativa y son únicas y a menudo y muy a menudo rápidamente reversibles si se hace lo correcto. Esto necesita entrenamiento y necesita entrenamiento para hacer algunas cosas muy importantes y poder entender que muchos de ellos se pueden parar por taponamiento cardíaco, por sangrado, por trombosis, por muchas razones, y es que la RCP estándar con compresiones torácicas externas es peligrosa, ya que puede dañar los puentes, las suturas cardíacas recientes y demás. Entonces hay algunos cambios importantes en la reanimación del paciente en posoperatorio de cardio, y las guías habituales del Concilio Europeo de Resucitación de la Sociedad Americana del Corazón se quedan cortas, y la Sociedad de Cirujanos Torácicos, la STC, hace algunas recomendaciones que a veces se quedan cortas para el core. Una de las más importantes y que es diferente es que hay un modelo que se llama el Staked Shocks, que es dar 3
descargas consecutivas antes de iniciar cualquier medida de compresiones torácicas. Esto es un cambio en el paradigma, pero es lo que realmente se viene haciendo. Y cuando se hace una búsqueda de cuáles son las causas fundamentales, es que termina siendo más útil tratar de terminar la arritmia y que haya un retorno a la circulación espontánea, más allá de tratar de iniciar compresiones. Cuando los pacientes tienen parada cardíaca por bradicardia extrema o asistolia, se intenta la estimulación con marcapasos. Generalmente los pacientes que salen en posoperatorios de cirugía cardíaca salen con marcapasos epicárdicos, y lo que hacemos es eso con mucha frecuencia. Cuando paran por asistolia o bradicardia extrema, más allá de iniciar compresiones torácicas, los conectamos a la consola del marcapaso, que sirve para el mismo marcapaso transvenoso, y desde ahí tratamos de estimular para mejorar la conducción y demás. Y esa es la razón fundamental por la cual muchos pacientes salen con marcapasos epicárdicos, para poderlos rescatar antes de que lleguen a paro, y eso es parte de la visión del paro cardíaco en este escenario. Se deberían reesternatomizar si es que las descargas y las estimulaciones no logran el retorno a la circulación espontánea, y eso necesita entrenamiento, y hay muchas posibilidades para que esto ocurra. Y los fármacos, en general se usa su uso rutinario en dosis completas de adrenalina, ya que podrían generar hipertensión severa y podrían generar unos daños adicionales. Pero básicamente el paro cardíaco perioperatorio en cardio necesita entrenamiento, hay cursos específicos de entrenamiento que deberían tomarse, y el paro cardíaco perioperatorio no se debería tomar a la ligera. De hecho, el paro cardíaco intraoperatorio es una entidad completamente diferente, donde los anestesiólogos son competentes, pero necesitan también entrenamiento constante en todas las cosas que podrían llegar a ocurrir. Así que estos son para mí omisiones importantes que no se tienen en consideración, y que pues básicamente se deberían tener ahí siempre disponibles. Dos temas más de los que les quiero hablar para que vamos cerrando esta discusión, que para mí es apasionante y en la que quedan muchos temas en el tintero. Una de las que realmente me preocupa y que no aparece en las causas de paro reversibles son los trastornos del magnesio. Los pacientes que hacen hipomagnesemia suelen tener otra cosa que me indigna mucho de la visión actual del paro cardíaco, y es desarrollar una taquicardia ventricular polimorfa de puntas torcidas. Claramente, el manejo de las torsades y de este tipo de arritmias no debería estar en el mismo clúster de los ritmos desfibrilables, en este caso de las taquicardias ventriculares sin pulso, porque su manejo habitual declarado pues necesita básicamente descargas, como lo necesita la torsades de Pointes, y va a necesitar, después de la tercera descarga, de la administración de antiarrítmicos. Amiodarona es el primero que se piensa, y en la torsades de Pointes está proscrito. La administración de amiodarona en los pacientes con puntas torcidas va a perpetuar la arritmia y va a hacer que no lo podamos sacar de paro. Entonces, para mí es una grave omisión. Primero, que las puntas torcidas se incluyan dentro de las taquicardias o de los ritmos desfibrilables, taquicardias y fibrilación ventricular. Y la segunda es que no esté mencionado en ningún lado que la hipomagnesemia puede ser una causa de paro, y que haya que tenerla en consideración, porque puede ser farmacológica, por interacción farmacológica que prolonga el QT, pero también por hipomagnesemia. Sin mencionarles otras como la hipocalcemia, que también podría estar asociada en los pacientes en los que se les hace tiroidectomía con preservación de paratiroides, que podrían llegar a tener lesión de las paratiroides y hacer hipocalcemia, podrían llegar a situaciones severas y a paro cardíaco, no siendo esa la única causa. Hay otras causas también asociadas de hipocalcemia que podrían ser graves. Así que tenemos mucho por hablar. Espero que con esto tengan una visión un poco diferente de las causas de paro, y que hoy hay una obligación. Mi compromiso es claramente escribir para ustedes un artículo, una revisión narrativa que va a estar disponible muy pronto en www.emercrit.org, y en la cual vamos a empezar a vislumbrar una propuesta de pensamiento crítico asociada a la búsqueda activa de la causa de paro durante la reanimación cardiopulmonar. Ese es mi primer compromiso, un algoritmo que enseñe a buscar activamente la causa de paro. Y mi segundo compromiso es que, como editor principal del programa de ACLS de EXI, me comprometo a que las causas de paro van a tener que ser rediseñadas, repensadas y reescritas. Y eso es lo que probablemente pueda hacernos una contribución menor, pero que absolutamente puede llegar a tener una diferencia fundamental en la forma en la que hoy pensamos y estructuramos la reanimación cardiopulmonar.
Les agradezco enormemente que me hayan acompañado durante esta hora. Como cada 8 días tratamos de construir y de hablar de lo que conocemos, de lo que viene y básicamente de lo que hemos experimentado, para que todos ustedes tengan una visión clara y puedan cambiar el pronóstico de sus pacientes. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, les envío un fuerte abrazo y espero que nos encontremos en nuestro próximo capítulo, donde vamos a hablar con bastante profundidad del algoritmo de posparada cardíaca y vamos a hablar de síndrome posparada cardíaca y de las alternativas que tenemos hoy para esos pacientes que están en estado de posparada cardíaca. Un abrazo muy especial a todos y nos vemos en nuestro próximo episodio de EmerCrit Podcast, el podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Hasta pronto.